Pues saludos a todos aquellos que se vayan conectando. Estamos en pleno mes de agosto, que es un mes malo para hacer casi todo, que no sea ir a la playa, hacer unas buenas comiditas y beber cervezas. No, pero es un mal mes para ello. De todas formas, a todos los que vayan a dedicarnos su tiempo, agradecérselo, a todos los que se conectan en directo también agradecérselo, pero por supuesto recordar que esta charla trascendente que emitimos siempre aquí en directo, luego también se va a escuchar a través de Radio Cadena en radio, se va a escuchar también en podcast a través de todas las plataformas, también se colgará en YouTube, porque ahora estamos transmitiendo en directo a través de Twitter. Como siempre, dar las gracias a nuestra compañera Yolanda C. También estamos en Facebook, en el panel o en la cuenta de Al News, y también en mi cuenta, que es mucho más pequeñita, pero bueno, está ahí. Tampoco vamos a presumir, pero somos muy poquitos, pero bueno, iremos aumentando. Bueno, hoy tema interesante, sobre todo teniendo en cuenta las últimas noticias que hemos estado viviendo, vamos a decirlo así, en España, en relación a la legítima defensa. Ya hemos tratado el tema, hemos hablado alguna vez de este asunto aquí en las charlas trascendentes. Lo que pasa es que hoy ya vamos a venir pues exactamente con casos reales, vamos a ver exactamente en manos de qué y de quién estamos. Para ello, pues bueno, tenemos a don Alfredo Perdiguero. Yo, que te lo he recordado antes, Alfredo, que te nombré la última vez que te entrevisté, que yo creo que fue en la radio, la última vez que te entrevisté te convertí en comisario, ¿no? Eres subinspector. Justo, en la radio que hiciste un vídeo y luego le colgaste, subiste el vídeo porque era mejor, que más directo que la radio. Sí. Yo te agradecí el ascenso, pero digo que con mis expedientes yo creo que pasé de subinspector ya, por desgracia. Así que gracias y un placer compartir este rato con todos vosotros. Bueno, agradecerte que estés con nosotros y, por supuesto, vamos a dedicarle un minutito a recordar a todos nuestros oyentes cuál es tu situación actual, porque en este país esto de hablar y de denunciar cosas se ha convertido en un deporte de riesgo. Y sin sueldo. Cierto. Aquí la libertad de expresión sabéis que solo es para ellos. Es decir, cualquiera que sale del talibanismo del pensamiento único ya no tiene libertad de expresión. Por tanto, cualquiera que piense diferente se le censura. Pues mira, el 15 de marzo empecé con la sanción de 60 días por decir qué vergüenza en España quitar la bandera de España. Están todos en contencioso, pero ese es el primero que tuve. 30 días pidió a la instructora y 60 días me puso el director de la policía, señor Pardo Piqueras, del PSOE. A continuación entran en la entrevista de Kake Minuesa, que me preguntó ¿qué opinas de Pablo Iglesias? Dije, el del moño, este que se emociona cuando ve pegar patadas a un policía, pues para mí no merece ningún respeto. Bueno, pues por el del moño, 80 días por desprestigio de las instituciones. Luego entran a continuación 30 días por un almacén sanitario, que toda la izquierda rancia lo puso como que yo veía que era un bulo, y de hecho soy el único español al cual Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, número 4 de Podemos, ha denunciado en 3 ocasiones a la Fiscalía. Dice que ha denunciado a la Fiscalía porque la Fiscalía dice que no ha entrado ninguna denuncia contra mi persona, pero él lo ha vendido como tal por pertenecer a grupo criminal organizado con intención de desestabilizar el gobierno. Tener cuidado que soy malísimo para el comunista. Ya digo, y a continuación entran otros 30 días por decir a un marroquí en la PIES, cuando estaba grabando un programa, que mantuviera la distancia de seguridad, que era la 4ª vez que se lo decía, y que se pusiera la mascarilla. Bueno, pues esto, el instructor, muy sectario, él, pues dice que estando fuera de servicio me arrogo la capacidad de señalarle y decirle, cuando la ley 2/86 dice que estamos de servicio permanente en todo momento, lugar y ocasión, y el Código Ético de la Policía dice que tenemos que intervenir siempre, en todo momento, pero antes que intervenir tenemos que advertir. Bueno, pues para mí ya digo que debo ser malísimo, porque el director va a abrir un expediente y el instructor, muy obediente, me ha metido una falta grave. Esa sería la 4ª de esta temporada. Yo lo que no entiendo, sobre todo en relación a este último caso que has contado, es que no logro entenderlo, sobre todo después de ver imágenes como hemos visto a ese pobre sanitario en un tren o en el metro, no sé si fue en Barcelona, que le golpeaba a un señor con algo en su ojo y tal, pues simplemente por decirle que se pusiera la mascarilla. Yo no sabía, y yo creo que nadie en este país sabía, que te podía caer la del pulpo por decirle a un señor que no llevaba mascarilla que se la pusiera. Es que no logro entenderlo. No te cae, Santiago, le cae a Alfredo Perdiguero. Por eso que han incumplido lo que hemos puesto en el contencioso. La 39/2015 dice que no se puede abrir ningún expediente mientras haya otro abierto por lo mismo. Bueno, a mí me han abierto 4 en 2 semanas. 4 expedientes por falta grave en 2 semanas. Y todos, casualmente,
han supuesto suspensión de empleo y sueldo. No hay ningún archivado ni sobreseído. No, todos con suspensión de empleo y sueldo. Así que por eso digo que a lo que tú dices, a ese individuo que golpeó, fue en Madrid, al sanitario por decirle que se pusiera la mascarilla, ha perdido la visión de un ojo, y es lo que hemos hecho durante toda la pandemia. Es decir, proponer para sanción a la gente que incumplía la norma, o en su defecto advertir de que lo hicieran para no sancionarles. Pero sin embargo, Alfredo Perdiguero, ya digo, debo ser malísimo, y el decírselo a un individuo que lleva la mascarilla por aquí, se tomó 4 cervezas en media hora, se tomó no sé cuántos cigarrillos alrededor de la gente en la cual estamos entrevistando y entre nosotros, ya digo, y decirle que la 4ª vez que la advertía es una falta grave para mí. Eso es lo que tengo, Santiago. Bueno, en fin, bueno, que como todo el mundo sabe y conoce, y el que no seguramente que se enterará, pues siempre hay algún plus más, alguno que te quiere muy mal ahí dentro, y la verdad que tú tienes, es como decía, que tienes el enemigo en casa. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de legítima defensa en el hogar, en la casa de cada uno. Hemos vivido lo que ha sucedido hace ya unos días en Ciudad Real, este señor de 77 años que se defendía de un atracador, bueno, que le disparaba y fallecía. Y yo soy de los que piensan que como nadie te llama a meterte en casa ajena, pues allá tú con lo que te encuentres dentro. Pero bueno, la verdad es que hay una polémica enorme suscitada y este señor está en la cárcel. Vamos a ir también, sobre este tema vamos a hablar con Alfredo Perdiguero, vamos a hablar también con Daniel Álvarez, que también ya es conocido por aquí, que es el vicepresidente de ANARMA, que tiene ahí un ruido de ventiladores. Tienes el ordenador sufriendo, ¿eh? Yo creo que ya ha parado, ¿eh? Sí. Bueno, le has acojonado. Bueno, ya no va. Dime. Oye, Dani, bueno, luego charlamos sobre este tema y también que tú lo conoces muy bien, vamos a ver cómo funciona esto en Estados Unidos. Y en otros países de Europa que tienen doctrina Castillo, y el Estado Gran. Como la República Checa ahora. Que Eslovaquia, Italia. He hecho una consulta cuando me has dicho que entramos en el programa, he llamado a mis compañeros de Europa. Ha sido muy rápido, pero me han contestado los alemanes, los eslovacos, italianos, irlandeses y demás. Y bueno, pues me ha sorprendido. Muchos de ellos tienen la doctrina Castillo con matices, pero tienen algo. Nosotros no tenemos nada. Vale, pues luego lo hablamos. Y bueno, y para estar en mayoría absoluta de bilbaínos frente a madrileño, tenemos a Francisco Lázaro. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya te he prometido que no vamos a hablar de ese artículo que has escrito diciendo que hay algún tipo de cercanía entre Ayuso y Urkullu. No, pero para ser sincero, el tema de los problemas de Alfredo me espantan mucho más que lo que haya podido escribir yo. Ya te digo. No, gracias. Bueno, es que lo de Alfredo Perdiguero es que es una persecución. O sea, vamos, es que está más claro que apaga, porque puedes decir, hombre, a uno lo han pillado en un renuncio y bueno y tal. No, pero lo que no es normal es que estén permanentemente tras tuyo, además con el interés único de echarte del cuerpo, básicamente, Alfredo. Fíjate, Santiago, a lo que dice Francisco. Mirar, el primer policía que denunció después de febrero, si recordáis, de los del tuit aquel que puso Echenique alentando a los jóvenes antifascistas para pelear por la libertad de expresión después de Barcelona que hubo en Madrid, si recordáis que lo puso y todo el mundo le criticó, fui el primer policía que cuando entré de servicio le denuncié, soy el jefe de la oficina de denuncias y atención al ciudadano, es decir, a uno de mis policías le dije que denunciase ese tuit y lo mandé al juzgado porque entendía que estaba cometiendo un delito incitando a la gente cuando a las 21:27, que es cuando pone el tuit, ya había gente detenida, había varios destrozos por mobiliario urbano y había asaltos a tiendas de Madrid. Bueno, yo lo denuncio cuando al mes me sorprendo, Francisco, de que la dirección me cita a una información reservada, la instructora me dice, ¿reconoces esta denuncia? Digo, sí, por supuesto, está en mi firma. Vale, pues es por eso. Dígame en qué momento de su turno puso la denuncia, cuánto tiempo tardó en poner la denuncia, si perjudicó a ciudadanos poniendo esa denuncia y por qué puse esa denuncia. Yo me quedo ojiplático porque entiendo que tenemos obligación de perseguir el delito y yo he comunicado a un juez unos presuntos hechos delictivos, no entiendo que la policía me persiga a mí. Bueno, pues esto yo digo que evidentemente es en mi momento de descanso, tardo 5 minutos porque lo tenía redactado de casa y que evidentemente no había ningún ciudadano perjudicado porque en la sala de espera no había gente. No solo esto, al mes citan a la policía que cogió la denuncia a preguntar lo mismo y al jefe de la dependencia y al jefe de judicial les preguntan si yo les comuniqué ese extremo. Esto es, Francisco, la Policía Nacional ahora mismo, la Dirección General de la Policía,
con respecto a Alfredo Perdiguero o a quien sea, ya digo, por ser el primer policía que denunció a Echenique, estando de servicio y comunicándole a un juez un hecho delictivo. Así que todo lo que te conté anteriormente con esto, imagínate tú cómo debería estar la gente con la libertad de expresión y con las persecuciones y censura, y sin embargo aquí todo el mundo calla porque no le interesa, salvo Santiago, por ejemplo. Sí, no, aquí hay a mucha gente se le llena la boca de libertad, pero luego a la hora de la verdad, como lo justito. Bueno, si os parece, vamos con el tema que nos trae hoy aquí. Alfredo, vamos a ver, tú sabes mucho de esto. Este hombre del que hemos hablado, de Ciudad Real, se defiende de un intruso que entra en su casa, dispara, el intruso fallece, este hombre está encarcelado. Bueno, ¿qué está pasando en España con el derecho a que uno se defienda? ¿Y qué está pasando con el derecho a que uno no se defienda? Claro, es que no sé exactamente de lo que tenemos que hablar en este país. ¿En qué situación se encuentra una persona como este señor que dispara sobre un intruso y qué derechos le asisten a una persona que ve cómo alguien o varias personas entran en su casa a robarle o a cualquier otra cosa que puede ser incluso bastante peor? Es decir, ¿qué derechos tenemos y en qué situación estamos? Derechos, te diría, a mi pesar, que entre pocos y muy pocos. Esa es la pena que tengo que decir, ¿vale? Primero voy a puntualizar, yo como policía no puedo, evidentemente, hacer que un ciudadano mate a otro ciudadano por estar dentro de su casa. Eso es lo que digo como policía y otra cosa es lo que podría decir como ciudadano, pero ahora como portavoz de un sindicato policial y como policía no puedo decir lo que realmente hay. Pero os diré, la legítima defensa, pero sea para un ciudadano, sea en su casa, para un policía o para quien sea, exige proporcionalidad. Es decir, hay varias sentencias en las cuales debe haber proporcionalidad ante un ataque armado, sea del tipo que sea, y como tal tienes que emplear los medios materiales para repeler esa agresión, causando el menor daño posible a ese ciudadano. Es decir, si viene con un bate de béisbol, debo emplear un bate de béisbol. Si viene con un cuchillo, debo emplear un cuchillo. Si viene con una pistola, debo emplear una pistola. Que si viene con una escopeta, puede emplear una escopeta, pero nunca puede disparar a matar. Es decir, siendo policías, tienes primero que intimidar al ciudadano, decirle que tire, coaccionarle para que tire ese arma de fuego o de lo que sea, disparar primero al aire, disparar a partes no vitales y luego, en todo caso, abatirle si persiste en su actitud violenta, en el cual peligre la vida del que está interviniendo o de cualquier otro ciudadano. ¿Vale? Eso sería la legítima defensa dentro del territorio nacional. Ahora, me parece una aberración que a un ciudadano de 67 años que no va a fugarse, que no va a destruir pruebas, ya que él fue el que llamó a la policía cuando disparó contra el ciudadano y que evidentemente no tiene ya tiene arraigo dentro de su pueblo y no va a fugarse, que una jueza o un juez le manden a prisión provisional, cuando vemos situaciones mucho más gravosas y nunca o no mandan a libertad provisional, ¿vale? La primera reflexión que hago como ciudadano y como policía, me parece lamentable que se mande a una cárcel, a prisión provisional, a este hombre. Primera. Segunda, yo a todos estos adalides de la democracia, adalides de la libertad de expresión, a estos que a este señor le han puesto a bajar de un burro, les diría, si están en su casa, él y su familia, entra un ciudadano, ¿qué tienen que esperar? ¿Qué tienen que darle? ¿Palmas con las orejas? ¿Tienen que preguntarle qué va a hacer el señor o los señores? ¿Tiene que esperar el señor a que ese individuo haga lo que quiera con su familia o contra él? Es lo que hay, ¿no? Pues tanto que me respondan a esta pregunta y luego contestaremos al resto. Pero sí que digo, mirad, tenemos dos ejemplos gravosos y en igualdad de condiciones aquí en España. Si os recordáis, un señor mayor en las Islas Canarias que la mujer estaban golpeando, la estaban maltratando, la rompieron una mano y el señor iban con un arma de fuego, con un revólver. No recuerdo si era verdadero o era de fogueo, no recuerdo, pero bueno, el señor, al ver el daño que estaban causando a su mujer, cogió en su escopeta, una escopeta de caza, y disparó contra uno de los 3 asaltantes que había en ese momento en el domicilio, ¿vale? La acabó matando. Le pedían 20 años de cárcel, primera. Segunda, si recordáis, un policía municipal en su casa, en una casa apartada, en una pedanía, igualmente pasó lo mismo, entraron a robar, él cogió su arma reglamentaria y disparó y abatió a uno de ellos. 20 años de prisión le pedían igualmente al policía municipal. Ahora está en el Supremo
la sentencia para que se analice por parte del Supremo. Ante esto, yo siempre digo, mirad, para que un policía pueda entrar a un domicilio, evidentemente, que es inviolable, y si veis la cantidad de gente que sacó el tema cuando entró os recordáis que han tirado la puerta abajo por entrar a detener supuestamente a unos individuos que estaban desobedeciendo gravemente a la policía, ¿vale? Tenemos que pedir autorización al propietario o una orden judicial o un delito flagrante. En este caso se ampararon el delito flagrante cuando entraron al domicilio, ¿vale? Nosotros. Sin embargo, entra un ocupa una casa y tiene que estar 2 años en la casa hasta que el juez le echa. Pero un individuo, un ciudadano, una persona no tiene derecho a defender su casa de alguien que no sabe qué va a hacer, de alguien que no sabe qué intenciones tiene y qué va a pasar. Hombre, yo no digo matarle, pero desde luego, si estamos en el time en el cual no puede defenderse, entonces es lo que vuelvo a decir la primera pregunta. ¿Qué dejamos? ¿Que hagan lo que quieran o les hagan lo que quieran a su familia y se marchen luego después dando palmas con las orejas? A mí, tanto una situación como la otra, me indigna tremendamente. Y desde luego, a mí, ahora lo dirá Daniel, a mí, yo dije en Twitter otro día que me daba envidia la legislación americana como legislación del castillo, porque evidentemente en América no hay ni vallas ni verjas y nadie entra a un domicilio, a una casa, claro, menos estando habitada, porque tienen derecho a defenderse sus propietarios, y hubo gente irracional que me puso a bajar de un burro porque decía que yo defendía la utilización de armas por parte de los ciudadanos. Para que veáis, el sectarismo hace que manipulen lo que diga cualquiera, y más siendo un policía, y que no puedan opinar libremente en las redes sociales, menos en esta, que desde luego que si por algo se distingue es por ser más roja que azul. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo, Santiago, sobre la mesa en el tema de legítima defensa. Os voy a poner más un caso. Fijaros hasta qué punto legítima defensa, que me acuerdo. Un compañero en Tetuán, un radio patrulla sale detrás de un coche que se da la fuga, lanza destellos y sirena. El coche al final se acaba estrellando. Del coche sale una persona extranjera con un serrucho que acomete a uno de los policías. El policía usa la pistola y le da en un lateral parte no vital y le abate. La Audiencia Provincial de Madrid le pedía, no me acuerdo si eran entre 25 y 40.000 euros de daños al ciudadano. No había proporcionalidad entre la pistola y el serrucho, y le pedían, no recuerdo si era 1 año y medio de inhabilitación especial, cuando con un solo día perdemos la condición de un funcionario y no vamos a la calle. Con esa intervención la policía le puso la medalla blanca al policía, y sin embargo los jueces le expulsaban del cuerpo. Al final pudimos hacer un cambalache, pudieron desde el ministerio, gracias a que lo denuncié en televisión, pidieron un indulto sobre la pena de inhabilitación, y el compañero, a Dios gracias, sigue en el cuerpo. Para que veáis el rasero que se aplica a unos y a otros. Oye, Dani, de todas formas, cuando habla Alfredo de proporcionalidad, vamos a ver, yo me imagino que nos deberíamos de referir no solamente a los instrumentos, entre comillas, que utiliza cada uno, sino simplemente una cuestión tan, no sé, tan real y tan próxima como, por ejemplo, puede ser la edad. Estamos hablando de un señor de 77 años frente a una persona que asalta su domicilio, que creo que tiene 30. Bueno, la proporcionalidad simplemente está en la edad. ¿Qué forma de defenderse tiene un abuelo de 77 años, no? Así es, o sea, como he dicho en alguna otra ocasión, las armas al final son ecualizadores, son igualadores de fuerzas. Claro. En este caso, este hombre, que supuestamente debía ser cazador, tenía un arma a su disposición y lo que hizo es defenderse con lo primero que tuvo a mano. Porque tenemos que entender una cosa. Es decir, esto de la proporcionalidad es un absoluto despropósito del legislador en su momento, porque realmente en una situación de estrés, donde están primando instintos, emociones, no funciona nuestro sistema más primario, no estamos en condición de racionalizar nada. Es decir, yo no me puedo poner a pensar si este tío trae un cuchillo, una navaja, si mide 5 centímetros, 10 o 20. No lo sé. Por otra parte, además, siempre hay unas circunstancias de mucho estrés y de miedo y demás que impiden cualquier tipo de acto racional. Y menos en una persona que no está entrenada y que no está acostumbrada a entrar en temas de agresiones, con lo cual la sorpresa es total y esa persona tiene que, por el mero hecho de estar en su casa, como se considera en otras legislaciones, que el uso de la legítima defensa
en todo el espectro, es decir, hasta con consecuencias letales, está permitida. O sea, es decir, no se le va a poder juzgar por un uso desmedido de la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la ley debería considerar que eso es así. El tema de la proporcionalidad es un absoluto disparate, es un tema que no tiene ningún sentido y que además se presta a una interpretación subjetiva por parte de los jueces, que va a depender o del jurado que te toque, con lo cual un juicio de este tipo, al final no sabes dónde va a acabar. También hay que decir que estas situaciones, como bien ha señalado el subinspector, no traen más que penas de todo tipo, pero no solamente las penas de cárcel, sino que también hay unas penas económicas muy importantes sobre las personas que sufren este tipo de ataques. O sea, que pueden darse en el juicio penal, que puede haber acompañado una indemnización económica, o a posteriori se le puede meter una demanda civil y en el cual tiene que acoquinar con un montón de dinero por la situación que se ha dado. Esto es impresentable y urge rápidamente un cambio de ley, como está ahora mismo Vox está proponiendo, que ya lo propuso en el 2019, que creo que, si recordáis, se montó un revuelo de 3 pares de narices. Bueno, pero lo montaste tú. Bueno, sí, en concreto estuve yo en el ajo, porque, bueno, la entrevista la escribí yo para que fuese, bueno, pues los mandé a Vox y luego hicimos, bueno, una sesión de fotos con la jefa del periódico y demás. Pero sí que efectivamente yo sabía del posicionamiento de Vox y se hizo público. Lo que pasa es que en aquel momento no hubo un caso concreto y la sociedad civil pues no empatizó, cosa que ahora se ha sucedido, porque si os habéis dado cuenta, ahora mismo están bastante callados todos estos progres de medio pelo y medios de comunicación afines. En aquel momento se montó un escándalo, pero ahora resulta que la opinión pública, mayoritariamente, como hemos podido nosotros sondear, está a favor. Y estoy dando casos de gente que no vota a la derecha, pero que está totalmente de acuerdo con el tema. Y por eso se está cubriendo bastante, se está ocultando por parte de los medios esta situación. No se está hablando de las manifestaciones que está habiendo en Ciudad Real, pidiendo la libertad ya de esa persona, que es lo que nosotros también desde nuestra asociación, desde ANARMA, hemos solicitado. Este señor tiene que estar en la calle, pero tiene que estar en la calle y además es que no solo debería estar en la calle, sino que es que además tendría que tener un reconocimiento, porque este señor ha librado a su entorno social de una alimaña que podía haber causado otros daños, no solamente los que le ha causado a él, sino que ha evitado que en el futuro se produzcan más. O sea, que tenemos que dejarnos de buenismo y de estupideces varias y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Este señor ha hecho lo que cualquiera de nosotros haría y no merece ningún tipo de reproche final. Aparte que es absolutamente injusto, es que es una situación absolutamente injusta. Tú estás en tu casa tranquilo, estás descansando, es tu morada, es tu refugio, y viene un tío de fuera a hacerte lo que no sabes que te va a hacer, porque qué proporcionalidad ni qué leche. Si yo no sé con qué intenciones viene este tío, que voy a presentarme con él en una silla, vamos a hablar, vamos a tomar un café, oye, ¿tú a qué vienes? ¿A violarme, a matarme, a robarme o qué? ¿Y qué llevas? No tiene ningún sentido. Todo esto es absurdo y es urgente que haya un cambio por parte del Código Penal para que se establezca una doctrina Castillo, como se ha establecido en el 2019 en Italia, que se produce una modificación muy importante, y además también un cambio en el reglamento de armas, para que los ciudadanos de bien puedan defenderse perfectamente en sus casas. Francisco, vamos a ver, con todo lo que tenemos de momento sobre la mesa, me imagino que los ciudadanos, por lo menos en España, no deberían estar muy tranquilos, ¿no?, ante las olas de delincuencia que nos están llegando últimamente, porque esto hay que recordarlo, vamos a ver. Tenemos malos españoles, porque malos hay en todos los sitios, pero también tenemos muchos malos que vienen de fuera. Esto no quiere decir que criminalicemos a todos los que vienen de fuera, pero sí es cierto que, bueno, en proporción, y eso lo dicen las propias cifras, sí que estamos sufriendo por esa parte, bueno, una presión mucho más potente. Bien, estos no son los mundos de Yupi, aunque yo creo que algún político piensa que sí, ¿no? ¿Tiene que estar tranquilo el ciudadano español desde tu punto de vista, Francisco? Pues obviamente, y después de haber oído todo lo que me contáis, vosotros que vivís este asunto en primera línea de fuego, válgame la expresión, pues yo creo que no. Pero de todos modos no debemos equivocarnos en una cosa. La gente es igual en todas partes. Lo que falla aquí es el sistema. Yo estoy oyendo lo que ha dicho Daniel Álvarez, y él habrá visto mis gestos de asentimiento, porque es imposible no estar de acuerdo con ello.
Es más, yo diría, complementando lo que él nos ha contado acerca de las deficiencias del sistema legal español, que aquí tenemos otro problema, y es que los que hacen esas leyes tan estúpidas, tan garantistas, y luego los que los interpretan y las hacen valer en juicio, son personas que nunca se han visto en una situación pues ahí de primera línea, de que les venga un tío a su casa y que les asalte. Y que por eso hablan con tanta alegría de que sí hay que considerar la proporcionalidad, evaluar en ese momento racionalmente si con qué arma te vas a enfrentar al agresor, etcétera. Eso en una situación inmediata de ataque, pues nunca sucede. Ahí tienes que recurrir a lo que sea. Pero este tipo de gente son personas que nunca se han visto y ojalá que nunca se tengan que ver en esa situación. Y por eso las sentencias y los casos y todo lo que se lee en prensa sobre este tipo de incidentes es algo tan surrealista. Bueno, después de lo que le he oído decir a Alfredo Perdiguero sobre uno de los expedientes que le han metido, que el moño de Pablo Iglesias está considerado como una institución, pues a mí la verdad ya nada me asusta. En cuanto a eso es increíble. De todas formas, Alfredo, bueno, de todos modos, si queréis interrumpir, os podéis interrumpir. Alfredo, aquí hay una polémica que además yo creo que sobrevuela todas esas circunstancias, que es el derecho a la tenencia de armas para la legítima defensa. Claro, es que empezamos por el principio y el principio no existe porque no existe esa libertad para que la gente pueda tener armas, no para ir por la calle tal cual, sino que simplemente pueda defender su casa frente a un asalto, ¿no? Debería existir desde tu punto de vista, tú como policía eres un profesional, lógicamente, pero por cierto, cuando hablamos de responder ante un ataque, hombre, un profesional como tú, que está preparado para ello, seguramente que en 3 segundos sabe lo que tiene que hacer, pero un ciudadano normal, pues bueno, se queda ahí se queda viendo, bueno, pues este señor me va a matar o me va a cortar el cuello, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿debería haber una ley abierta para que los ciudadanos pudieran tener armas para su legítima defensa en su casa, que es de lo que estamos hablando ahora? Es decir, que, por ejemplo, que lleve su cursillo de tiro, que se pase una serie de requisitos, que no haya antecedentes penales, ni rollos de aquí, que son también peligrosos. Es decir, ¿tú estás a favor de que hubiese esa ley de tenencia? Mira, voy a aseverar con lo que has dicho tú y a lo que ha dicho Daniel. Yo llevo 34 años de policía y te aseguro de que cada intervención es un mundo. Cada intervención es un mundo y aun siendo profesionales, vamos siempre a pecho descubierto sin saber lo que vamos a encontrarnos. Es decir, tenemos que resolver cualquier situación en décimas de segundo, evidentemente intentando tener la cabeza fría, la mente fría y evidentemente toda esta legislación aplicarla para crear el menor daño posible. Por tanto, digo que yo asevero a lo que decís. Además, digo que no solamente un ciudadano que evidentemente a las 2:30 de la mañana oye ruidos en su casa, oye a su perrita ladrando y sale con la escopeta y se encuentra un individuo, sino que nosotros, en ese caso, igualmente, os puedo asegurar, no sabéis la situación de estrés que se produce cuando dicen que han entrado a un establecimiento a oscuras, en un almacén a oscuras o en algo a oscuras. No os imagináis el estrés que se produce simplemente con una linterna y una pistola a expensas de ver algo o que alguien te pueda asaltar. Pero, sin embargo, ahí estamos, ¿vale? Salvaguardando este comentario, te diré, Santiago, que las sucesivas, y lo sabrá Daniel, y lo sabe Daniel, las sucesivas modificaciones del reglamento o la ley de armas, lo que está haciendo es que cada vez haya menos armas en los ciudadanos. Es decir, que cada vez, fíjate, te voy a poner un claro ejemplo. Un arma que antes había que tú podías destruir, o sea, para quedarte con ella, como por ejemplo de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, costaba 25 euros, pues bueno, inutilizarla, ahora cuesta, y la tienes que mandar a IBAR, 250 euros. Por tanto, mucha gente lo que hace es mandarla a destruir porque les cuesta más el oficio que el beneficio, por decirlo de alguna forma. Yo digo, como policía, todo lo que esté regulado, todo lo que esté legislado y controlado, siempre será bueno. Siempre. Lo que no podemos permitir es que cada uno diga y opine en virtud de lo que le venga bien. Es decir, pues si lo hace de la derecha está muy mal, perdón, y si lo hace de la izquierda no lo va a hacer, pero sí que denosta y condena según qué actitudes por esto. ¿Sabes, Santiago, que ha habido alguna intervención puntual en el cual alguien con su escopeta de caza
pues ha hecho una agresión o ha disparado o ha ido... Vale, la izquierda rancia, lo que estáis contando, y los medios apesebrados salen diciendo, fíjate, el control de las armas, unas tienen escopetas, porque hay que ver, no están bien de la cabeza, no les controla nadie. Este es el sentido de esta gente, y es el que está en el gobierno ahora mismo, Santiago. Por tanto, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a hacer? A pesar de decir, tenemos que esperar a que haya sentencias para decir que alguien pueda defenderse dentro de su domicilio cuando entre alguien, lo que he dicho antes, y esperamos que nos contesten estos listos progres y vamos a esperar a ver qué hace. Evidentemente, yo siempre digo, y repito, no sé si que haya libre compra de armas de caza, en este caso, o de cualquier otro tipo para poder tal. Se la están quitando a los joyeros, se están quitando a los banqueros, se la están armas cortas, digo, y se la están restringiendo mucho al resto de ciudadanos que la tenían por motivos de seguridad o motivos de... Yo os diré que yo, estando amenazado por grupos de extrema izquierda, incluso amenazado, me habían ofrecido 2 tiros en la nuca, gente de extrema izquierda, pedí a la Dirección General de la Policía que me autorizasen a aportar mi revólver particular, pagado de mi bolsillo, con mi dinero, durante estos meses de suspensión. Me dijeron que talarí que te vi con la pata de palo. Y la Guardia Civil, no sé si solapado o qué, dijeron que no me lo autorizaban como medida excepcional porque, evidentemente, mi permiso de armas era la placa y que al no tenerla no podían autorizarme. Por tanto, digo que si a un policía con 34 años de servicio, que ha sido el punto de mira de algunos radicales extremistas, ya digo, incluso llegando a ofrecerme 2 tiros en la nuca, y no me autorizan, ¿tú crees que a alguien normal le van a autorizar? ¿Qué están haciendo mucha gente? Pues buscándose las bichuelas para tener un arma de caza. Es decir, me saco una licencia de caza, me saco un permiso de armas de la categoría D, que es para escopeta, y la tengo en casa para poderme, en ese caso, poderme defender. Pero vamos a ver, es decir, lo primero yo creo que antes de llegar a ese extremo lo que hay que hacer es, lo que habéis dicho todos, cambiar la proporcionalidad y cambiar la legislación en el sentido de que alguien pueda defenderse. No digo matar, ¿vale? Hay otros métodos antes de matar, pero evidentemente tú puedes tirar un tiro y evidentemente, mira, ayer vi una sentencia en la cual absolvieron a un compañero que se le fugó un preso del hospital, disparó contra el suelo, contra mala suerte, que rebotó y le dio en la nuca y le mató. El Tribunal Supremo le ha absuelto. Pues estas cosas, digo, es decir, disparar a partes no vitales y que si hay un accidente, evidentemente, hay peritos de tiro y peritos policiales que puedan decir si ha disparado a partes vitales o no. Ya digo, pero que desde luego el control, la legislación y el cambio legislativo en la proporcionalidad o en la defensa propia es fundamental para dar un paso más allá, como tú has dicho, Santiago. No vale con decir podemos tener armas todos en casa, la buena de Dios, sino cambiar antes las leyes para poder tener el arma y en su defecto poderte defender si alguien entra en tu domicilio. Claro, porque aquí hay una cosa que está muy clara. El problema no lo tiene que tener quien está en su casa durmiendo tranquilamente con su mujer. El problema lo tiene que tener quien entra en esa casa y que se va a encontrar, bueno, sabe Dios con qué, pero si esto es como, yo no sé si lo comentamos, Dani, alguien lo dijo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en concreto en Miami, los altercados de tráfico prácticamente no se producían, es decir, no había altercados de tráfico. ¿Por qué? Porque, claro, el tío que va en el coche dice, bueno, tampoco voy a salir del coche a montarle el pifostio a este hombre porque puede ir armado. Es decir, que más allá de ser, no sé, ser una herramienta peligrosa, un arma utilizada con peligro, puede ser algo contrario, puede en muchas ocasiones disuadir de todo eso. En todo caso, sabemos cómo está, nos lo ha contado también Alfredo, sabemos cómo está la cuestión en España. Si te parece, Dani, haznos un repasito. ¿Cómo está esta misma situación en algunos países de Europa que sí que recogen algún tipo de legislación y en Estados Unidos? ¿Cuál es la gran diferencia? A ver, vamos a ver. Ya te he dicho, esta tarde he hecho una pequeña prospección entre mis compañeros de la asociación. Ya sabes que nosotros fundamos una asociación que engloba todas las asociaciones pro armas europeas. O sea, ANARMA creó Firearms United. Y entonces pues se lanzó una pregunta a nuestro grupo y, bueno, he tenido ahí rápidamente 5 o 6 respuestas. De todas formas, se irán incrementando con los días y haré un informe sobre el tema. Realmente yo creo que deberíamos distinguir un poco entre lo que es Estados Unidos y lo que es los países europeos, ¿no?
Normalmente Estados Unidos está muy demonizado. Como he dicho muchas veces, hay mucho desconocimiento realmente de lo que es el mundo de Estados Unidos, entre otras cosas porque es casi un continente y cada estado tiene una legislación propia que a algunos les sorprendería. Hay legislaciones más restrictivas que en España. Por ejemplo, el caso del estado de Illinois, en Chicago, están prohibidas las armas cortas de cualquier tipo para civiles, por ejemplo. Yeah. Sin embargo, hay otros estados que son muy pro armas y la verdad es que, bueno, pues estados de Texas, Arizona, etcétera, pues tienen unas legislaciones muy buenas en ese sentido. Con respecto a Europa, en esos estados, sobre todos ellos, en Estados Unidos planea, lógicamente, la segunda enmienda, que como recordemos, la segunda enmienda no nace como un tema de autodefensa, sino la capacidad de que la milicia tuviese armas para poder derrocar un gobierno tiránico si se instaurase en la República de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya en 1866 hubo una primera sentencia de del Acta de Derechos Civiles en el cual se indicaba que la segunda enmienda era también para defenderse, ¿de acuerdo? Y luego ha habido una más recientemente, creo que fue en el 2008, me parece, el 2018, en el cual también se especifica que las armas modernas, porque claro, los demócratas y todos los comunistas y progres de cualquier pelaje, pues intentaron decir que eran los mosquetes de aquel entonces los que decían, bueno, las armas modernas son perfectamente válidas para defenderse hoy en día, ¿no? Entonces, ha habido sentencias del Tribunal Supremo norteamericano avalando la segunda enmienda para la autodefensa y así se ha mantenido. Luego ya cada estado tiene su propia legislación que puede hacer más o menos restrictiva con diferentes triquiñuelas, ¿de acuerdo? Básicamente existen dos grandes leyes, que son la doctrina Castillo, que es de la que estamos hablando ahora, y el Stand Your Ground, que es defiende tu posición, que digamos que es lo que es el porte de arma, a qué te habilita y qué te permite. El Stand Your Ground quiere decir que tú puedes defender tu posición sin necesidad de tener que retirarte. Es decir, que si aunque retirándote evitases el conflicto, el enfrentamiento, no tienes por qué hacerlo. Eso es lo que te habilita Stand Your Ground. Tú no tienes, si no te puedes retirar, obviamente no te queda más remedio, pero pudiéndote retirar y no haciéndolo, no te van a penalizar. Eso es el Stand Your Ground. Y en el caso de la doctrina Castillo tu casa es tu castillo, no tienes por qué retirarte y tienes todas las de ganar porque estás dentro de él para defender con toda tu fuerza y con todos los medios a tu alcance tu casa, ¿vale? Entonces, eso va por estados y hay algunos que permiten el porte o no. Con el respecto al tema de Florida, el tema de Miami, ya lo comenté en un programa que efectivamente, bueno, estuvo gobernado por demócratas y cuando llegaron los republicanos, pues permitieron otra vez el porte de armas. Se hablaba muy mucho porque son latinos, ¿no? El latino siempre tiene fama de ser sangre caliente, el reggaetón que decías tú, etcétera, y que eso iba a producir muertos en las calles que se iban a recoger todos los días con una pala, de la cantidad de ellos que iba a haber. Eso no sucedió, sino que sucedió todo lo contrario, bajaron los índices de criminalidad, porque nosotros, como solemos decir y como suelen decir en Estados Unidos, una sociedad armada es una sociedad educada. Tú realmente, más que nunca, vas a medir tus palabras y vas a medir tus acciones en el famoso semáforo, ¿no? Del que hablan mucho los progres, ¿no? Vas a tener un problema y van a sacar el arma. No es así, es todo lo contrario. Y además los índices han bajado. Con respecto al tema europeo, bueno, pues el tema de Europa va también por países. Ahora mismo, como no sé si comenté en la última vez, ya se ha aprobado la segunda enmienda en la República Checa. Ahora mismo es el segundo país del mundo que tiene una segunda enmienda, no al modo americano. La verdad es que era su segundo intento, ya lo intentaron en el 2017, creo recordar, pero a cuenta de unos comunistas, como no salió adelante. Ahora ya ha salido adelante, es un poco más descafeinada que la de aquella entonces, que sí que era una segunda enmienda muy parecida y ahora es una segunda enmienda de autodefensa. Es decir, él dice una frase que es: todos los ciudadanos checos tienen el derecho a defenderse con armas. Eso es lo que dice ahora la frase que han metido en la Constitución en el apartado de derechos civiles. La verdad es que no hacía falta y sí hacía falta, porque ya tenían una legislación. Antes ha comentado Alfredo sobre que le están quitando la licencia de porte a los joyeros y a otras personas.
Es así, en España hay 8.500 licencias de tipo B, que es la que permite el porte a civiles. Esas licencias amparan 8.032 armas, es decir, que hay 400 tíos que la tienen, pero no tienen arma. Pero bueno, más o menos hay 8.000 personas que tienen una licencia de porte. Para que os hagáis una idea, y nosotros somos 47 millones de ciudadanos, en la República Checa son 10 millones y medio y hay 300.000 licencias de porte. O sea, el 3% de la población va armada a diario. Y además pueden llevar hasta 3 armas encima. No como la ve de aquí, que solo te permite una. Ellos pueden llevar hasta 3. Y hasta el año 80 y tantos podía ser automática. Es decir, podías llevar un subfusil debajo de la gabardina. Eso se quitó en el 80 y tantos porque hubo unos comunistas también que metieron ahí la zarpa. Pero bueno, es una sociedad con índices de criminalidad más bajos que el nuestro y, lógicamente, no tienen una doctrina Castillo porque tienen un stand your ground, que es mayor que todo esto y que da cobertura a la doctrina Castillo. En el caso de otros países, Eslovaquia tiene una doctrina Castillo muy del uso y, sobre todo, la más reciente ha sido la de Italia, que ya existía de los años 30, pero por una mala praxis, diría yo, de los jueces progres en los años 60 y en adelante, se empezó a hablar de la famosa proporcionalidad que nos hemos referido nosotros, ¿no? Eso motivó que Salvini, en el 2019, harto de que se condenase a la gente que se defendía en su casa, sacase unas modificaciones que son un poco las que yo o nuestra asociación ha propuesto para España. Es decir, que cualquier entrada en domicilio sea automáticamente ilegítima y el morador esté autorizado para emplear todos los medios y la fuerza letal que tenga que emplear para poder repeler de esta agresión. Punto 1. Punto 2. No ha lugar ningún tipo de indemnización al criminal que ha entrado, ni a sus herederos, ni a él, ni a nadie. Punto 3. El Estado, que de alguna manera ha fallado porque no ha podido proteger a ese ciudadano, se va a hacer cargo de la defensa de la víctima, del morador, de tal manera que se le pondrá a su disposición un abogado del Estado o un grupo de abogados del Estado para que le defiendan en el juicio. Y punto 4, el criminal no sale de la cárcel hasta que haya indemnizado completamente a la víctima, al morador. Es decir, si durante la intrusión se produjo una agresión o una rotura de cristales o de la puerta, me da igual, el tío ese cuando cumpla la condena no sale hasta que haya acoquinado con lo que debe. Eso es lo que ha puesto Salvini en el 2019 y es el modelo en el cual, bueno, pues cuando hemos estado hablando con partidos políticos, especialmente con Vox, han tenido a bien a considerar. Hay otros modelos, pero a nosotros nos parece que ese es muy garantista con la víctima y entendiendo la víctima, el morador de la casa, para que sea aplicado en España. Y para referirme ya, hay otros países, me han contestado esta tarde de Alemania y me han dicho que efectivamente tienen doctrina Castillo, pero una pequeña triquiñuela, una pequeña aspecto a considerar siempre que para poder utilizar el arma en la doctrina Castillo tiene que haber lo que aquí llamamos miedo insuperable. Es decir, cuando tú veas en peligro tu vida y estés en una situación de pánico, se aplica la doctrina Castillo con armas al 100%. Eso en Alemania. En Irlanda me han dicho que, bueno, debido a un incidente que hubo en el 2004 con un granjero y con un criminal que tenía como 80 antecedentes de todo tipo, también hay una especie de, bueno, un stand your ground, mezcla doctrina Castillo, me han dicho que es un lío, lo estoy mirando así por encima y la verdad es que es bastante complejo, pero bueno, y hay otros países que tienen también algún tipo de esto, pero estoy a la espera de recibir temas. Los checos ya me han dicho, no, nosotros doctrina Castillo no tenemos stand your ground, no nos hace falta y demás, porque ellos portan armas de forma habitual y no tienen. Y ahora con la segunda enmienda se han visto reforzados y la verdad es que no. Hay otros países y como hemos dicho muchas veces, el número de armas no tiene nada que ver con los problemas de criminalidad que tiene un país. Hemos hablado muchas veces de Suiza con sus 47 armas por cada 100 habitantes. O sea, en España tenemos 6-7 armas por cada 100 habitantes. Los checos tienen 19, los franceses 19, los alemanes también en torno de las 20 armas por cada 100 habitantes. Esto es un problema social, cultural, pero nada tiene que ver, por ejemplo, con el número de armas. Entonces, ahora mismo hay muchos países de Europa que tienen su doctrina Castillo más o menos interpretable, con más o menos matices,
pero tienen algo. En España lo único que tenemos es una eximente sobre un delito de homicidio o de lesiones. Es decir, y ahí ya veremos si se me aplica la legítima defensa total o parcial. Y luego hay que acoquinar. Hay que acoquinar porque si lo matas, nosotros hemos puesto en un artículo que hemos hecho hace no mucho, que la media por un muerto puede ser 150.000 euros, dependerá un poco de la edad, etcétera, etcétera, y si lo dejas con secuelas y nada, pues bueno, pues esto se puede disparar o no, va a depender mucho de la situación que lo dejes, con lo cual la situación en España es absolutamente penosa y se está criminalizando, está sufriendo, la persona se le victimiza 2 veces, porque le ataca al criminal y luego la justicia no tiene piedad con él de ningún tipo, va a por él, o sea, son víctimas dobles, por una parte por el criminal y por el propio sistema. Esto hay que cambiarlo y es urgente que se haga. No podemos permitir que este hombre de 77 años esté en la cárcel como un criminal cuando debía ser tratado como un héroe. Bueno, y de todas formas, que hay otro tema que es, dos temas desde mi punto de vista. Uno, al que has hecho tu referencia, Dani, que es, bueno, la cuestión económica posterior a todo esto, que es decir, un tribunal te puede considerar, imaginemos, culpable y te condena 1 año porque ha habido unos eximentes tal y cual, pero el dinerito viene después, que también es un problema bastante grave. Y luego hay otra cosa que no sé qué pensar a Francisco de este tema. Defenderte exactamente de qué podemos defendernos, ¿no? Vemos que entra una persona con un cuchillo, un encapuchado con un cuchillo, con un arma. Bueno, y si entra una persona sin nada en la mano, pero es una persona, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es mucho más joven, está mucho más fuerte, incluso después se puede conocer o saber que conoce algún tipo de arte marcial. ¿Qué tipo de respuesta podemos dar a esto, Francisco? Es decir, ¿toda la que tenemos contra una persona que entra con un arma, con una pistola en nuestra casa? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad, lo veo muy crudo. Yo no sabría qué hacer en una circunstancia de esas. Depende de la situación. En una situación tan crítica que pues tienes un grave peligro para tu vida, tienes que defenderte con lo que tengas a mano. Yo, por ejemplo, tengo un amigo policía que me ha dado la mejor definición de arma que he oído jamás. Arma es todo aquello que pueda servir para atacar o para defenderse. En caso de que te veas expuesto a una situación de esas, solamente tienes 2 alternativas. Una, sucumbir, otra, defenderte con lo que puedas. Con cacharros de cocina, con bates de béisbol, con libros, con la tostadora, con lo que sea. Pero con una escopeta, si la tienes a mano también, claro, por cierto. Claro. Es un tema que ya ahí empezamos a ver pliegues un tanto complejos y complicados, Alfredo, pero también es cierto que si nos ponemos en la situación, no sé, a mí creo que me da la sensación de peligro. Es la misma de un tío que me entra a las 2 de la mañana a casa y se me planta en el dormitorio, donde estoy en la cama, con un cuchillo en la mano, que se presenta sin nada en la mano. Yo no sabría diferenciar muy bien entre una cosa u otra. Yo creo que defenderse de las 2 situaciones, ¿no? Mira, yo creo que el shock que se produce a alguien que está en su casa plácidamente durmiendo, encontrarse a alguien en su domicilio, yo creo que no sabría, y te diría un 99% de españoles no sabría qué hacer o cómo acometer ese hecho. Yo creo que es más el miedo, que está evidentemente el miedo irracional, también deberá abordar su abogado de este hombre. El miedo es tal que yo creo que mucha gente se quedaría paralizada en lugar de intervenir, de defenderse o acometer a este o a estos individuos que han entrado en su domicilio. Eso es así porque lo tengo claro, porque la gente, por eso os he dicho antes que a nosotros, a nivel nuestro, cada situación es un mundo y cada compañero otro diferente, porque es muy fácil analizar las situaciones a posteriori, pero hay que entender que en ese momento ver qué ha pasado, ya digo, y en décima de segundo saber qué hacer y cómo hacerlo. Pero mira, lo voy a poner un caso comentando lo que dice, que me acuerdo de hace años. Un chaval entró a su domicilio y se encontró dentro a un señor que no sabía lo que estaba haciendo, pero al verle cogió un cuchillo de cocina e intentó acuchillar al chico que acababa de entrar, es decir, el que estaba dentro de la casa intentó acuchillar al propietario del piso. El chaval sabía, bueno, pues defensa personal,
El caso es que en la pelea acabó reduciéndole y acabó apuñalando, bueno, el cuchillo se le acabó clavando al que estaba intentando robar el piso, lo que fuese dentro del piso. Sí. El chaval llamó a la policía, llegaron a una patrulla, mandó material policial y material sanitario. Al individuo se fue con custodia policial al hospital, evidentemente por la puñalada, tampoco le pasó más nada, simplemente se le clavó el cuchillo que intentaba acometer al otro señor. Y yo, como jefe de turno, vuelvo a decir, entendí que el señor estaba en su casa, el chaval estaba en su casa y que no tenía ningún peligro. Al mandar el atestado al juzgado, el juez me dio orden inmediata de detención del propietario de la casa. Repito que se defendió del ataque con un cuchillo del tío y el juez me dio la orden y yo le dije que por qué motivo, si estaba en su casa, y me dijo, y que dé gracias, no se me olvida, y que dé gracias que no le ha matado. Mandé detenerle, evidentemente tramitamos con la mayor urgencia posible porque entendíamos que el chaval no tenía por qué estar en un calabozo policial, agilizamos lo más posible el atestado policial y lo pusimos a disposición judicial. No sé más qué pasaría porque evidentemente una vez que lo mandamos al juzgado no sabemos qué pasa, pero para que veáis lo que hay, o sea, el señor, a lo que está diciendo, el señor entró en su casa con manos limpias, se encontró con un individuo dentro de su casa que cogió un cuchillo e intentó acometerle, con la mala suerte que se le acabó clavando al malo. Orden inmediata del juez de detención del propietario del piso. Es lo que tenemos. Por tanto, yo digo que eso es muy complicado, es saber cómo intervenir, qué intervenir o qué hacer. Pero yo vuelvo a repetir, ante todo lo que está diciendo, y perdonad que sea pesado, hay que cambiar la legislación. Es decir, más motivos a lo que decía Dani. Yo sí que me preocupé porque hubo algún irracional, vuelvo a decir, sectario, en el cual me decían que había, y me decía lo voy a decir, iba a decir el mierda, me dijo, utilizaba la estadística como le parecía a él, es decir, no en porcentaje de habitantes, sino que había tantas agresiones armadas y tantas agresiones ilegítimas. Pero, hombre, diga usted proporcionalmente, no vale decir que en un pueblo de 100 habitantes hay 2 agresiones armadas y en un pueblo de 100.000 hay 2 agresiones armadas. Evidentemente no hay parangón. Y eso es lo que utilizan ellos, es decir, la estadística la utilizan como quieren para defenestrar o desprestigiar a lo que se pide. Y evidentemente yo sigo diciendo que sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, me da igual. Todo el mundo debería saber qué hacer ante alguien que se encuentra en una casa. Porque voy a poner una cosa muy puntual. Los que roban en morada, los que roban en domicilio, roban con fuerza en domicilio, nunca suelen hacerlo en pisos habitados porque saben que tienen una pena mayor. ¿Vale? Primera. Por tanto, el que entra a un domicilio habitado no sabes qué fin va a buscar. He puesto el ejemplo del señor mayor, del matrimonio mayor en las Islas Canarias, ¿vale? En el cual a la mujer, como el hombre no decía que tenía más dinero, ni decía dónde estaba el dinero, porque no tenía más dinero, lo iban cometiendo hasta yo creo que romperle algún hueso de la mano, ¿vale? Con lo cual estaban torturando. Eso es lo que hay para que la gente lo sepa. Y que evidentemente, ¿qué hacemos? Yo digo, a estos progres, o como ha dicho Dani, de medio pelo, ¿qué hacemos? Vamos a poner 3 individuos que entran en tu casa. Estás con tu mujer, con tus hijos y tú mismo. Te levantas al salón, les ves qué hacen, evitas que hagan una agresión sexual, posible agresión sexual, con este país tan feminista que tenemos ahora, con este Ministerio de Igualdad. Dejamos que agredan sexualmente a tu hija y a tu mujer. Es decir, es tan irracional el tema que a la hora de defender argumentos son tan indefendibles lo que dicen que no se dan cuenta que ellos mismos son irracionales. Pero que evidentemente alguien en su sano juicio tiene que hacerlo. Y es más, fijaros, Dani igual sabe más. ¿Cuántas agresiones en defensa de su propiedad ha habido en España? ¿Cuántas? Somos 47 millones de españoles. He relatado 3, 4, 5, 6. Por favor, habrá que hacerlo de alguna forma para que esa gente esté protegida legalmente. Vuelvo a repetir, no matarlo, porque luego van a sacarme los ojos. No matarlo, pero evidentemente defenderse como crea oportuno ante esa historia. Bueno, pues ya veis que aquí en España parece que no les interesa, que no lo quieren ver, no sé cuál es el motivo, pero que desde luego me gustaría verlos a ellos en el lado contrario y ver qué dicen o hacen cuando vemos que la utilización sectaria de según qué cosas, cuando les interesa a ellos es lo peor del mundo y cuando les pasa al contrario, no quiero saber nada al respecto. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar porque estamos ya al límite de tiempo, pero esto que has puesto ahora sobre la mesa me parece muy interesante. Se lo voy a preguntar también a Dani y a Francisco para que me respondan. Dani, ¿por qué crees tú
que los políticos, los dirigentes que hemos tenido en España y que seguimos teniendo en España, no dan un paso al frente y permiten que la gente se arme con una serie, lógicamente, de matices, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que temen? ¿Qué es lo que está pasando? Esto daría para otro programa. Pero, pues tiene que ser rapidito, tiene que ser rapidito. Bueno, no, es que me pones, joder, me lanzas la pregunta de la Biblia y fíjate. Bueno, vamos a ver. Aquí por una parte, vamos a ver, los que legislan, los que hacen las leyes, los que están en el poder, no sufren nada de esto. Es decir, ellos viven en urbanizaciones privadas, tienen escoltas o tienen la licencia B que les concede la Intervención Central de Armas y Explosivos sin ningún problema. Es decir, son ciudadanos de primera, los demás somos ciudadanos de segunda. Por otra parte, sí, bueno, los hay hasta de cuarta regional, ¿eh? Algunos estamos ahí en la cuarta regional y sin posibilidad de ascender. Además de esto, es decir, que ahora mismo hay instaurado un marxismo cultural, un buenismo extraño, en el cual hay una serie de mantras y demás que, bueno, van en contra de que los ciudadanos tengan armas. Por otra parte, y como tercer punto, hay una tendencia, bueno, una tendencia no, hay una hoja de ruta globalista, como la Agenda 2030, en el cual es prioritario desarmar al ciudadano. Como estamos viendo y he denunciado varias veces a través de tu programa y de diferentes medios, hay una hoja de ruta en la cual dice que hay que quitar las armas a los ciudadanos civiles, las armas de caza, las armas de tiro, las armas que puedan tener, las pocas que hay en España que pueda haber con la licencia B, ya te he dicho que son unas 8.000, todas esas armas tienen que desaparecer, porque no puede haber una sociedad armada. Yo ahí me remitiría a una frase, no me acuerdo ahora de quién dijo que solamente los hombres libres tienen armas, es decir, los esclavos nunca tienen armas, ¿vale? Entonces, dentro de ese aspecto globalista en el cual estamos imbuidos, hay una hoja de ruta clara y lo estamos viendo por las leyes de la Unión Europea y que vienen a través de la ONU. Es decir, aquí ustedes tienen que, con su directiva de armas, tienen que desarmar a los ciudadanos y la prueba es que cada vez hay menos armas y como ha comentado Alfredo hace un rato, todos son pegas, todos son problemas de cualquier tipo. La legislación se va retorciendo y se va ajustando año a año, cada vez hay más problemas para poder guiar un arma, poder sacar una licencia, etcétera, etcétera, y el tema va encaminado a eso, que es dentro de esta corriente globalista y cuál el mejor ejemplo, la 2030. Pero luego, además, como he comentado, está el marxismo cultural y demás, y los que hacen las leyes que realmente de esto no sufren. Viven en sus urbanizaciones con seguridad privada, con sus licencias B y con sus escoltas. ¿Qué más les da a ellos lo que suframos los demás? No les importa absolutamente nada. Bueno, ahí te doy la razón, estoy de acuerdo. Bueno, y acabamos. Venga, Francisco, ¿cuál crees que es la razón por la que los políticos, la clase política, incluyo a todos los políticos, no voy a dar nombres de partidos políticos, pero no dan un paso al frente y empiezan a legislar sobre este tema tan importante? Santiago, ¿me creerás si te digo que llevo por lo menos 20 años haciéndome esa misma pregunta y no he llegado nunca a ninguna conclusión satisfactoria? Lo único que puedo ver es que en este país hay una diferencia tremenda entre la forma en que las élites piensan y mueven todos sus asuntos y el modo en que funciona la sociedad real y la gente. Uh-huh. Bueno, pues mira, sí que ha sido breve. Bueno, pues nosotros que acabamos porque pretendemos hacer una hora porque luego esto hay que meterlo también en Instagram, en todas las redes sociales y ahí tenemos los 60 minutos justos y si no, tenemos que andar cortando y no es una cosa que nos apetezca. En todo caso, creo que, bueno, hoy hemos hablado de un tema que yo creo que es interesante, hemos ido un poco más allá, aunque sí, siempre está bien lo de los casos concretos, pero yo creo que la pregunta que al final queda en el aire es ¿por qué no se legisla sobre esto? ¿Por qué los políticos no dejan que los ciudadanos puedan defender sus casas, sus hogares, su propiedad y a su familia? Yo creo que esa es la pregunta que creo que no hemos sabido responder ninguno porque creo que ni ellos mismos, a no ser que sea simplemente por miedo al ciudadano libre, creo que puede ser la respuesta última a todo esto. Es el miedo a la ciudadanía armada. Porque los ciudadanos con armas son ciudadanos libres, los demás son esclavos. Hombre, yo siempre digo una cosa, que claro, esta gente aprende de lo que ve. Imagínate los últimos incidentes que ha habido en Cuba, imagínate que el pueblo hubiera estado armado. Sí, claro. Bueno, pues seguramente lo que quedaba del comunismo ya no estaría en Cuba. Bueno, pues igual hay algunos políticos que dicen, bueno, a ver si nos va a pasar lo mismo a nosotros y vamos a tener un problema, a ver quién se deshace de estos 47 millones de tíos. Santiago, ¿no has oído las últimas, cuando está hablando de
no tendrás nada, no tendrás propiedades, comerás mierda, andarás en bicicleta, pero serás feliz. Bueno, pues yo es que no me veo feliz así. Puede ser que eso sea el problema. Ya te digo. Bueno, don Alfredo Perdiguero, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar siempre aquí con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Te deseamos lo mejor, te apoyamos al 100% en lo que podemos, porque la verdad es que estás metido en una situación que es muy compleja, en una situación de persecución laboral, vamos, en toda regla desde mi punto de vista. Tienes todo nuestro apoyo, nuestro cariño, solidaridad, hasta donde podemos llegar, Alfredo. Sabes que te tenemos mucho cariño. Daniel, te agradezco igualmente. Daniel Álvarez, un abrazo muy fuerte. Otro a todos. Venga, y a ver si os hacéis tan fuertes como los del rifle de Estados Unidos. Y Francisco Lázaro, un abrazo muy fuerte también para ti. ¿De acuerdo? Igualmente, un saludo para todos. Bueno, señores, pues nada, un saludo para todas las personas que nos están viendo en estos momentos y, por supuesto, para todas aquellas personas que nos vean a través de las plataformas, de los podcasts, de la radio, de día, de noche, bueno, por la tarde, da exactamente lo mismo. Gracias a todos y regresamos mañana. Mañana vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a traer a uno de los españoles que combatió en Siria contra el Estado Islámico. Lo vamos a entrevistar mañana y creo que va a estar muy interesante. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo. Adiós. Chao.